Hola, ¿cómo están? Una vez más aquí en Actualidad de Política. Gusto de saludarlos a ustedes que están en su casa y quizás están informando en base a todo lo que hemos estado entregando como noticias. Lógicamente con toda esta pandemia internacional que tiene que ver con el coronavirus. Hemos tenido diferentes invitados que han tenido relación con el ámbito noticioso, específicamente en esto. Y de forma directa la idea es seguir hablando, seguir previniendo, que creo que es una de las tareas más importantes que de una u otra forma tienen que hacer los medios de comunicación. Por lo tanto, la invitación es para que se quede aquí en Actualidad de Política y a continuación queremos presentar al siguiente invitado, que es un pastor de la Iglesia Evangélica de la ciudad de Osorno, que de una u otra manera representa a muchos pastores de la Iglesia Evangélica a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Estamos a una distancia bastante importante que con el plano general usted se puede dar cuenta, pero lo presentamos de inmediato a don Genaro Bahamonde, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios, Nueva Vida, que está ubicado en calle Los Carreras de la ciudad de Osorno. Bienvenido a Actualidad de Política. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marcelo, por invitarme a este programa. Es un placer la producción de NET Televisión a través de don Miguel Ángel Montalva, don Marcelo Urra, que está atrás de las cámaras también y del sonido. Bueno, quisieron hacer esta invitación en base a que ustedes en este último tiempo han hecho noticia en la ciudad de Osorno y a nivel nacional, luego de declaraciones del ministro de Salud, Jaime Mañalich, respecto a que ustedes, entre comillas, no se han portado muy bien, porque han hecho caso omiso respecto a las reuniones, no solamente de ustedes, sino que hizo el ministro hace tiempo atrás, y hace días nomás, un llamado a que se desarrollen 0 actividades relativas a cleros religiosos, ahí involucrando a todas las religiones, católicos, evangélicos, mormones y un sinnúmero de religiones más. Pero pasaron un par de días y ahora hace poco también se les responsabilizó de forma directa a ustedes, como Iglesia Evangélica, de forma directa de ser los responsables del aumento de contagios dentro de la ciudad de Osorno, lo que últimamente se ha callado ahí, y por eso que quisimos tratar de que estemos conversando, le den un poco de tranquilidad también a la gente que nos ve y desmitifique de una u otra manera esto es verdad, esto es mentira, falso, verdadero, como sea. Ya, muchas gracias, le agradezco nuevamente, Marcelo, la invitación y por supuesto al canal, porque hay muchas personas en la comunidad de Osorno que están muy preocupadas, usted lo ha dicho, y entonces es bueno que se pueda también escuchar el punto de vista de nosotros. En primer lugar, yo quisiera decirle que como pastores de la ciudad y como ciudadanos de este país estamos muy preocupados por esta grave enfermedad que nos afecta no solo a nosotros en Chile, sino al mundo entero, y creemos que este es el momento en que más unidos nosotros debemos estar. El primer ministro de Italia dijo estos días atrás que ellos se sentían derrotados frente a esta pandemia. Yo creo que nosotros, si nos unimos y respetamos todas las indicaciones pertinentes que el Ministerio de Salud está dando diariamente, y a la vez, si tenemos fe puesta en Dios, podemos tal vez decir lo contrario a lo que dijo el primer ministro de esa nación. Podemos decir, hemos vencido la pandemia, pero para eso se requiere la colaboración de todos nosotros. Gracias por invitarme y quisiera responderle entonces a la pregunta que usted me ha hecho. Le agradezco que pueda hacerme esa pregunta porque, como reitero, hay muchas personas que están preocupadas por este hecho. Lo que pasa es que, pastor, el aumento de casos durante estos últimos días en la ciudad de Osorno ha sido notable. Ha sido notable, sí. Y por ello también la decisión de declarar a Osorno, dentro de otras ciudades como Chillán también, por ejemplo, con cuarentena. No puede ingresar ninguna persona a la ciudad, ni puede salir tampoco. Hemos visto la irresponsabilidad de todas maneras de mucha gente que anda deambulando por las calles, con salvoconducto, de verdad que, y las oficinas también abiertas. Yo no sé qué está pasando de forma directa con el control. Yo creo que mucha gente que está en las casas se hace la misma pregunta. Claro. Pero volvamos al tema puntual, después vamos a hablar de eso. Yo creo que para poder contextualizar bien la respuesta que le voy a entregar, es necesario enfatizar o recalcar, mencionar las expresiones que el ministro ha dicho, el ministro de Salud, no solo en una ocasión, sino en
en reiteradas ocasiones. Por ejemplo, yo tengo aquí escrito que solamente este día, anteayer fue que estuvo en Puerto Montt. En Puerto Montt y en Osorno. En Puerto Montt y Osorno. Eso fue ayer. Sí, hace un par de días atrás. Sí, estuvo en 24, 48 horas. Bueno, yo seguí la entrevista que le hicieron ahí. Y él vuelve a decir que el virus se inició en Osorno en un rito religioso. En otra ocasión dijo una comunidad religiosa que se ha reunido ahí varias veces, y hace énfasis en esto, varias veces. Y yo quisiera que dejáramos esa frase ahí varias veces. Porque, eso que tiene usted y que lee textualmente los extrajos de medios de comunicación. No, y de las mismas declaraciones que él ha hecho. Sí. De las mismas declaraciones que él ha hecho. En otra ocasión dice, se siguen reuniendo. Entonces, se siguen reuniendo. Entonces, al respecto yo tengo que decir lo siguiente, que a mí me llama fuertemente la atención estas declaraciones, porque la información que le hicieron llegar al ministro, desde mi perspectiva, no es fidedigna. No es fidedigna. ¿Por qué razón? Porque al hecho que él alude, esa reunión en la que se gestó ese contagio, se realizó el 14 de marzo. El día 14 de marzo fue un matrimonio. Un día antes. Claro, el día 14 de marzo fue que se realizó ese matrimonio en esta iglesia, y ahí, como es de suponer, llegaron varios invitados, y seguramente ahí, a mí no me consta, pero ahí seguramente llegó alguien que era portador del virus y se contagió la gente que estaba en ese matrimonio, que tengo entendido que era una pareja de haitianos, que hasta uno podría decir que estaba haciendo una obra social el pastor ahí en esa ocasión. Pastor, para que la gente en la casa quede bien informada, sí, porque esto también nos ha salido mucho a través de los medios de comunicación y nosotros de forma exclusiva quisimos sacarlo y usted nos explique también. Sí. Hubo una actividad religiosa, se celebró en la iglesia evangélica, un matrimonio, nos cuentan entonces. Un matrimonio, sí. De dos haitianos. De haitianos. Esta es información que a mí me ha llegado de la fuente fidedigna. Real, concreta. Concreta. Entonces, la verdadera. Este es un dato duro que les doy. ¿Ya? ¿En qué iglesia, en qué sector fue esa celebración? Esa iglesia ya ha sido mencionada en los medios de comunicación, y ha salido la fotografía del templo, en las redes sociales. Se ha reventado. Sí. Ha sido sobreenfatizado, y el pastor se ha expuesto, él y su familia, y el pastor está ahora, dicho sea de paso, enfermo. Entonces, también está contagiado con COVID-19. Está también contagiado. Ahora, la pregunta que le hago, sí. ¿Esa celebración con cuántas personas se hizo el 14 de marzo? Mire, yo eso lo ignoro. ¿Cuántas personas se reúnen? Y llega una persona infectada con el virus. Infectada es lo que se cree. Y contagia no solamente al pastor. Sino a varios otros que estaban ahí, evidentemente. Ya. Pero mire, ese mismo fin de semana, Marcelo, tenemos que ser claros, ser muy enfáticos en esto, que ese mismo fin de semana se realizaron a través de nuestro país múltiples de reuniones de esta misma naturaleza, matrimonios, conciertos, etcétera, etcétera. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento de parte del gobierno no había ninguna prohibición. Entonces había libertad como para poder reunirse. La prohibición vino después. Nótese esto. Un día después, ¿cierto? Fíjese lo que le voy a comentar. Diga. Que el día viernes 13, es decir, un día antes de que ocurriera este matrimonio aquí en Osorno, el día viernes 13, hubo una reunión en Chillán donde el Servicio de Salud de Ñuble cita a sus funcionarios a una reunión. Ya. Y ahí llegó alguien infectado. ¿Y cuál es la consecuencia de esa reunión? Que hoy por hoy hay 4 médicos infectados y más de 100 funcionarios de salud que están en cuarentena. Bueno, de eso el ministro no habla, pero sí cuando se refiere al culto evangélico, al rito religioso y cosas así por el estilo, como ya le señalé. Entonces, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿somos nosotros el chivo expiatorio para la mala gestión que han hecho aquí en la región con relación a la prevención de la propagación del virus? Una pregunta que yo me hago y que tengo como ciudadano el derecho de hacérmela. Y buena pregunta. Y entonces, sigo el cronograma. Eso fue el 13 en Chillán, el 14 fue el matrimonio aquí. Y yo digo, ese fin de semana hubo múltiples de actividades a nivel nacional porque no había ninguna prohibición. Pero fíjese, Marcelo, que nosotros el día 15 de marzo, todas las iglesias aquí en Osorno
Suspendimos nuestras actividades. Eso es lo importante. Y sabe usted y yo tengo entendido que a nivel nacional, la mayoría de las iglesias evangélicas ahí suspendieron sus actividades. Yo tenía conocimiento, porque tengo amigos muy cercanos de la Iglesia Católica, que el arzobispado de Santiago había sacado una declaración en la que las misas iban a hacerse con 5 personas. Ya. Nada más que con 5 personas. Entonces, nosotros suspendimos totalmente nuestras actividades. ¿Ya? O sea, a partir del día 14, es decir, 15 de marzo. 15 de marzo. De la orden que salió también a nivel nacional. Y la orden fue dada el día lunes 16 de marzo. Es decir, ustedes que nosotros anticiparon un día. Nos anticipamos un día a suspender nuestras reuniones y comenzamos de ahí un trabajo online a través de las diferentes plataformas de internet. Estamos llevando a cabo nuestra consejería pastoral y nuestras liturgias. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que consideramos que es injusto que pueda atribuírsele a la iglesia, ¿no es cierto? Y que se saque a la iglesia a colación cada vez que el ministro aparece dando sus declaraciones con relación a Osorno, cuando él podría mencionar lo mismo que pasó ahí en Chillán, o mencionar, por ejemplo, lo que pasó en la región de la Araucanía con la Seremi de Salud, que contagiada con el virus siguió haciendo su gestión hasta que después se acogió a licencia médica. Entonces, eso el ministro no lo dice, sino que nos achaca a nosotros. Y por eso yo vuelvo a decir, ¿somos nosotros el chivo expiatorio? Esto es una buena pregunta. Entonces, por eso nos preocupa esta situación. Y lo otro, que yo creo que también es muy importante que nosotros lo señalemos. Ya hemos hablado, ¿no es cierto?, que el 14 fue esta reunión de matrimonio, que el 15 nosotros finalizamos con todos nuestros cultos. Y hasta donde sabemos, ninguna iglesia que pertenece a la Unión de Pastores está realizando cultos. ¿Eso usted lo asegura? Eso lo aseguro. A no ser que haya por ahí alguna iglesita metida en alguna población que nosotros no conocemos. Porque yo estoy haciendo cuarentena preventiva, entonces, y vine aquí al canal porque ustedes me invitaron y por la razón que merecía que estuviera acá. Pero de ese día nuestras reuniones han sido todas vía online a través de internet, y recalcar que es al día siguiente que nosotros suspendimos nuestras reuniones, que recién el gobierno las suspendió por orden suya. Es decir, nosotros nos adelantamos a lo que el gobierno hizo. Perfecto. Estamos con el pastor de la Asamblea de Dios, de la Iglesia Asamblea de Dios de Nueva Vida, de calle Los Carreras en la ciudad de Osorno, don Genaro Bamonde, conversando con él respecto a estas acusaciones y solicitudes que haya hecho el ministro de Salud también, Jaime Mañalich, respecto a que de verdad y de forma directa fue que deberían prohibirse las convivencias y las reuniones eclesiásticas y actividades religiosas, porque había salido un número importante de esas reuniones, un número importante de contagiados de coronavirus, lo que efectivamente es real. Es real, pero nosotros no nos seguimos reuniendo como dice el ministro, que se han vuelto a reunir, sino que el día 15 nosotros paramos todas nuestras actividades y el 16 recién el gobierno prohibió. Exacto, ustedes no tenían todavía claro, y en el fondo lo que quiere decir usted, pastor, que acataron muy bien en el fondo la orden que llegó de la autoridad de salud. Porque nosotros como iglesia y como pastores somos muy respetuosos a la autoridad. Y en lo posible, si podemos ayudar nosotros a mitigar el dolor que está pasando hoy día en nuestra nación, estamos dispuestos a hacerlo. De hecho, el Concilio de Obispos en Santiago hizo una declaración que ponía a disposición del gobierno, sin cobro alguno, todos nuestros templos que hoy día están desocupados, si es que en un momento llegase a necesitarse, si esta enfermedad pudiera expandirse más aún y los centros de salud no dan abasto, entonces nosotros estaríamos dispuestos a colocar nuestros locales de reunión, nuestros templos a disposición del gobierno para en alguna manera poder servir de ayuda y no de servir de problema. Pastor, sí, yo sé que usted no puede responder de forma directa y qué bueno el ofrecimiento que está haciendo, lo felicito, yo creo que mucha gente también que lo está viendo. Disculpe que lo interrumpa porque me llega una información a través de CIPER Chile. Ustedes aquí cumplieron, pero hubo algunas iglesias a nivel nacional que no cumplieron el llamado de la Autoridad de Salud y del ministro Mañalich. Sí. Porque aquí dice, hay una fecha y esta noticia está saliendo de ayer, nomás día 30 del 30 de marzo, dice el obispo de la Iglesia Metodista Pentecostal,
Mario Salfate, está hospitalizado por COVID-19, dice. Esto en Santiago. Él y otros 3 pastores dieron positivos después de que concurrieran a un evento que reunió a 300 líderes de esa corriente evangélica, que tiene más de 100 templos en el país. La confederación la iniciaron, se inició esto el día lunes 16, cuando aún permitían reuniones hasta 50 personas. Y 500 personas también, dice aquí. Por ese mismo día partió la fase 4, que prohibió citas de más de 200 concurrentes. El evento debía cerrarse el jueves 19, pero el martes 17 se dio por terminado. Autoridades de la iglesia dicen que el día siguiente suspendieron todos los servicios a nivel nacional y que los asistentes a la conferencia entraron en cuarentena, pero no se sabe si ese lapso encabezaron también ceremonia. Sí. Usted no me puede hablar, pero usted asistió a esa... No. No, porque pertenezco a otras denominaciones, son la Iglesia Metodista Pentecostal. Yo sabía de la actividad. Sé también que el obispo está enfermo y que hay otros pastores, como dice la noticia, eso es verídico. Pero también es cierto que cuando el gobierno dio la prohibición de reuniones, ellos la acataron, ellos terminaron su conferencia antes. Ya, terminaron antes. Claro, pero lamentablemente todos estamos expuestos, Juan Marcelo, usted, yo, cualquiera estamos expuestos en cualquier parte. Duda. Entonces, y hay una segunda situación que a mí me preocupa, volviendo al tema que nos convoca aquí en esta ocasión, que tiene que ver con los dichos del ministro, Marcelo, es... Que están muy molestos ustedes, sobre todo acá nosotros. Estamos muy preocupados, más que molestos, estamos preocupados porque una noticia de esta naturaleza que emana de una autoridad de esta envergadura como el ministro... La máxima autoridad de salud de Chile. Entonces, produce un efecto psicológico en la ciudadanía. Un efecto que en medio del contexto que nosotros estamos viviendo, producido por esta tremenda enfermedad, es malo. Entonces hay mucha gente que está preocupada, mucha gente que enfatiza la situación. Y entonces yo le pregunto en esta tarde a usted y a quien nos están en esta hora siguiendo a través del canal, ¿qué explicación va a dar el ministro si en el día de mañana alguna persona desquiciada llegase a actuar de una forma violenta contra el pastor o su familia o contra esa comunidad cristiana? ¿Qué respuesta se va a dar cuando ha sido él el que ha estado reiterando una y otra vez que ha sido ahí el foco de infección de la ciudad? Entonces yo creo que esto es sumamente delicado. ¿Por qué le digo esto? Porque a través de las redes sociales ya no pueden más destruir al pastor. La imagen de un hombre que ha sido intachable, un hombre que nada podemos sacarle, a una familia honorable y a una iglesia seria de la ciudad. Entonces la tienen en este cuestionamiento enorme y usted sabe cómo se prestan las redes sociales. Hoy día las redes sociales hacen lo que quieren. Hacen lo que inventan noticias. Claro. Y puede aparecer cualquiera persona, ¿no es cierto?, que se enferma, porque no se puede decir otra palabra, ¿no es cierto?, y que tome una acción contra el pastor de venganza. Entonces, ¿qué va a decir la autoridad frente a eso? Entonces, nosotros estamos preocupados. Por eso lo que quisiéramos, personalmente, como pastor de la ciudad de Osorno, como uno de los pastores, a mí me gustaría que la Seremi de Salud por lo menos debiera haberse dado el trabajo, si no ella, enviar a alguien de su equipo a preguntarnos a nosotros y verificar si esa noticia era tal cual ella informó a Santiago. ¿Ella entonces, fue quien informó a Santiago? Me imagino, porque ella es la representante del gobierno, usted sabe, aquí, a nivel regional. A nivel regional. Pero está el intendente también. Sí, pero ella es la que tiene que ver con lo que tiene que ver con salud. Con salud. Entonces, pero ella jamás se nos acercó a preguntarnos nada, y la información que emitió, si es que fue ella, entonces la tomó de comentarios, y creo que una autoridad seria no puede dar una información a la ciudadanía en base a comentarios que se han escuchado, Marcelo. Y esa es mi preocupación como un ciudadano común de aquí de Osorno. Nosotros necesitamos aclarar esto y quisiéramos que, esperamos que en algún momento la Seremi de Salud dé alguna información al respecto. Perfecto, nos queda muy claro y fue bien preciso también en el llamado que está haciendo, la molestia que existe en el pueblo evangélico de la ciudad de Osorno, de forma directa, no solamente con el ministro, sino que también con la primera autoridad de salud, que es la Seremi Scarlett Moll,
¿Ellos nunca tomaron contacto con ustedes, con ningún pastor evangélico? No, yo tomé contacto con el señor intendente el domingo y él me comenta que está con licencia médica y que el lunes se iba a encontrar con el ministro ahí en Puerto Montt. Entonces, ¿que se reunieron? Se reunieron. Y yo le hice saber al señor intendente, porque con él tengo una muy buena relación, y la molestia nuestra. Y dijo que iba a hacer las preguntas del caso porque él ignoraba, porque incluso había estado hospitalizado. Y entonces fue así que cuando llegó a Puerto Montt el señor ministro y en su conferencia, él nuevamente saca a colación que en Osorno el brote se produjo debido a ese rito religioso. Ya nos saca nuevamente a colación. Y entonces yo inmediatamente le mandé un mensaje de texto al señor intendente y le dije, señor intendente, pero lo que... Cortemos el escándalo. Claro, y lo que el señor ministro debiera decir es que esa reunión fue antes de que el gobierno suspendiera las reuniones a nivel nacional. Y entonces tuvo la gentileza el intendente de contestarme y decir, le leí el mensaje al ministro. Perfecto. Y aquí en la conferencia de prensa que hubo aquí en la gobernación de Osorno, yo estuve atento a ella. ¿No se habló? No se habló del asunto. Así Estuvimos nosotros también. Sí, estuvieron. Como en televisión. Sí. Don Gerardo Bamondes, pastor de la iglesia evangélica, o una de las iglesias de la ciudad de Osorno, no sabe cuán preocupado está la población respecto a esto. Aproveche también el momento, su cámara está ahí para dirigirse no solamente al pueblo evangélico, sino que también a la ciudadanía de la región de los lagos. Nos estamos viendo desde Chillán hasta Coyhaique, son varias regiones y varias comunes también a través del cable, y señal abierta acá en la provincia de Osorno. Yo creo que es un momento súper importante de que se pueda expresar. ¿Desde qué punto de vista estamos todos preocupados y que llama al pueblo evangélico también que se traten de reservar un poco, porque sabemos que hay algunas iglesias un poquitito más chiquititas que siguen reuniéndose? Sí. Yo creo que estas decisiones de salud, independientemente que haya quebrado comunicacionalmente las relaciones entre el ministro y ustedes, se deberían mejorar, pero su responsabilidad, creo, como pastor, es que aproveche esta oportunidad para entregar su mensaje, por favor. Muchas gracias, Marcelo. Yo quisiera dirigirme en esta hora a todos quienes nos están siguiendo en esta señal de este canal de televisión, INET, y decirle a mis queridos amigos y compatriotas que hoy más que nunca debemos estar unidos. Solamente si nos unimos haremos un frente común a esta grave enfermedad, no buscando culpables, sino que asumiendo todos nuestra responsabilidad. Ahora, junto con decirles que debemos hoy más que nunca estar unidos, decirles también de que debemos guardar todas las medidas que las autoridades de salud nos indiquen, porque la única forma que podemos evitar el contagio es el autocuidado. Tenemos que cuidarnos todos de esto, poner todo nuestro empeño, y en este caso dirigirme a todos los pastores que me escuchan, de que por favor nuestras reuniones, ya yo lo he dicho, están suspendidas, y si hubiera alguna por ahí que yo no sé, eso tiene que terminarse, por pequeñita que sea, aunque esté en el campo. Yo estuve conversando con uno de nuestros pastores del campo, de la cordillera de la costa, y le estaba dando la misma indicación, y ellos ya también, el día que yo les señalé, el 15 de marzo, terminaron también con sus reuniones. Entonces, tenemos que cuidarnos todos. Y lo último, decir que cuando la ciencia médica se rinde frente a esta enfermedad porque no encuentra solución, entonces es hora de dar una mirada al cielo y mirar de dónde puede venir la ayuda, y la ayuda puede venirnos de Dios. Y como yo decía al principio, no nos demos por vencidos. Yo creo que si nos unimos y si guardamos todas las medidas de seguridad que se nos dicen, y cada uno le coloca el empeño necesario para lograr esto, con la ayuda de Dios, si nos volvemos a Él, yo creo que el discurso nuestro puede ser distinto y podremos decir, le ganamos a la enfermedad. Que Dios les bendiga a todos mis amigos. Gracias, pastor de la Iglesia Asamblea de Dios Nueva Vida de la ciudad de Osorno, don Genaro Bamondes. No sabe lo importante que son sus palabras. A lo mejor hay muchos televidentes que no son creyentes. Yo creo que hoy día no hay dónde aferrarse más que en Dios. Es la oportunidad de poderlo hacer, pero de forma particular y en la casa, en tranquilidad.
y no aglomerarse en grupos. Así es. Muchísimas inclusive, gracias. Inclusive también antes que se nos vaya, o que lo despidamos, ¿sí? También yo cuestiono parte de lo que manifiesta el gobierno. Por ejemplo, hace un llamado a que no se reúnan grupos mayores de 50 personas. O sea, si nos contagiamos, aquí mismo tenemos un riesgo de, no nos hemos saludado ni nada por el estilo, ni hemos estado tan cerca tampoco, a 1,5 metros, 2 metros, pero si hace un llamado el Ministerio de Salud, que están prohibidas las reuniones más de 50 personas, yo digo, 5 personas nomás que se junten. Uno contagia a 4 más. Así es. Y esos 4, por 2 más que tengan en la casa, vamos multiplicando. Y así sigue este cuento. Así es. Entonces, bueno, yo hace 15 días que estoy guardando cuarentena voluntaria en mi casa y vine aquí solamente porque ustedes me invitaron. Y ahora me voy inmediatamente a mi hogar. Y le agradecemos mucho estar en nuestro estudio de Actualidad y Política en Televisión. Muchas gracias, Marcelo. Y que Dios le bendiga a usted, a su familia, y que Dios nos cuide a todos. Perfecto, eso es lo que todos queremos. Pastor, gracias y que tenga una buena jornada. Ustedes no se alejen de la sintonía de TVNet. Vamos a hacer una pequeña pausa y seguimos con el segundo bloque de Actualidad y Política.